Muy pero que buenos días compañeros, compañeras, como dicen que les va día 334 leyéndola, a ver si enfoca, a Eva Perón. El día de hoy el capítulo 20 de La razón de mi vida, sin más preámbulos, arrancamos con la lectura. Capítulo 20. Una presencia superior. Desde el mirador de la Secretaría se ve todo el panorama sindical argentino. Yo que lo he visto en 1944 y en 1945 desde un rincón del mismo despacho que hoy presido, cuando el coronel Perón solía permitirme que le viese trabajar, yo solamente puedo decir tal vez cómo ha cambiado todo en este sector de mi patria. Hasta 1943 las reivindicaciones obreras en la Argentina tenían una doctrina y una técnica, que no se diferenciaban para nada de la doctrina y la técnica de los demás países del mundo. La doctrina y la técnica eran pues internacionales, vale decir extranjeras en todas las patrias y para todos los pueblos, porque cuando una cosa es internacional, pierde incluso el derecho de tener patria, aun en su país de origen. Los dirigentes de las reivindicaciones obreras habían sido formados en aquella doctrina y les había sido enseñada solamente aquella técnica. No diré que fueron en general malos dirigentes, ni caeré en el error de pensar siquiera que no representaron legítimamente a sus compañeros. Por el contrario, creo que cumplieron honradamente lo mejor que pudieron con la masa, que en ellos mismos depositó su confianza, o su desesperación, porque frente al egoísmo brutal de la oligarquía capitalista y despiadada, ¿qué otra cosa que la desesperación podía tener la masa obrera para elegir a sus dirigentes? Por eso muchas veces prefirió elegir a quienes proponían soluciones teóricamente más radicales y extremas, en vez de otorgar un mandato a quienes hubiesen podido exigir y alcanzar algún beneficio práctico e inmediato, aunque fuese mínimo. Así se explica que elegidos por desesperación de una masa obrera sufriente y exaltada por el oído, aquellos dirigentes gremialistas, impotentes para dar satisfacción a a sus representados, se viesen obligados a desviar la atención de la masa hacia problemas de política internacional, en propaganda lírica de doctrinas ajenas a las necesidades apremiantes y reales del pueblo. Pero el gran defecto de aquellos dirigentes no fue que al fin de cuentas casi se vieron obligados a hacer el gran pecado que muchas veces pensaron. Hablaron y actuaron en un idioma extranjero frente a sus compañeros, dando la espalda a la realidad casera. No se dieron cuenta, porque no creo que obrasen de mala fe, por lo menos no en su mayor parte, que el problema de los obreros argentinos no tenía sino muy poco que ver con el problema de los trabajadores de los viejos países del mundo, superpoblados, sin ninguna clase de reservas económicas. No midieron bien la realidad argentina. Algunos, tal vez los más altos dirigentes de aquellos tiempos, no procedían sin embargo de buena fe. Así como reconozco que la mayoría actuaba con un alto espíritu sindical, debo decir que también algunos eran traidores de la masa obrera. Y al decir esto no creo que diga nada nuevo para los trabajadores argentinos. Todos ellos recuerdan cómo estos supuestos líderes obreros se aliaban en oscuro maridaje con la más rancia oligarquía y el amparo de la prensa conservadora y del capitalismo conjurado contra los argentinos intentaron la destrucción del líder en 1946. Con esto demostraron que era mentira la enemistad frente al capitalismo, que aparentaban los dirigentes comunistas y socialistas, que se llamaron tanto tiempo a sí mismos dirigentes del pueblo. Así se explica que también por qué durante tantos años los trabajadores argentinos no vieron avanzar sus organizaciones sino a pequeños pasos, y esto muy de vez en cuando con sangrientos y dolorosos sacrificios. Pero no es de aquellos falsos dirigentes obreros, pero no es de aquellos falsos dirigentes obreros que ahora están definitivamente aliados con la oligarquía, de lo que quiero hablar. Es de otros, de los de la buena fe, y verdadero espíritu sindical de quienes quiero escribir una página más. Ya se ha dicho que hasta 1943 vivían una doctrina y una técnica de lucha. Ellos creían firmemente que eso era el mejor y el único camino para llegar al bienestar soñado. Solamente cuando Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión les habló de otra técnica, empezaron a darse cuenta del error que habían perdido muchos años, en que habían perdido muchos años y tantos esfuerzos. Al principio el coronel los desconcertó. 50 años los habían estado oyendo hablar a los altos líderes en contra de la patria, y como consecuencia en contra del ejército. Y ahora un militar, un oscuro coronel, dijo la oligarquía, pretendía enseñarles cuál era el nuevo camino de la justicia y de la felicidad. Para colmo el nuevo líder les hablaba del espíritu y de sus valores. No les predicaba la lucha entre el capital y el trabajo, sino la cooperación. Aún les decía que era necesario poner en práctica los viejos principios olvidados del cristianismo. ¿Cómo nos iban a desconcertar? Pero poco a poco, fueron creyendo en el coronel. Muchos creyeron con solo oírle,
Otros cuando pudieron verle. La mayoría creyó cuando sus promesas empezaron a cumplirse. Así los dirigentes honrados del sindicalismo argentino se aliaron con Perón. En la vereda de enfrente quedaron los que no quisieron oír las promesas, ni quisieron ver las realidades. Ellos habían vendido por anticipado su posición a la oligarquía y al capitalismo, pero a cambio de eso ganaron el olvido de los trabajadores, el olvido que es la manera que el pueblo tiene de despreciar a quienes lo traicionan. La técnica de Perón se impuso en 2 años de ardorosa lucha. Alguna vez en la presidencia, sin embargo, podía darse el peligro de que algunos despechados especialistas del sindicalismo tratasen de agrupar a los trabajadores con la vieja retórica y las viejas ideas, tan bien estudiadas por ellos en la cátedra extranjera que los formó y que les pagó, y que para eso intentase presentar a la Secretaría como una oficina más del gobierno, fría y burocrática, según el viejo Departamento Nacional de Trabajo que en 1943 había alcanzado el total y absoluto desprecio de los obreros argentinos. También había podido suceder que ausente de la Secretaría el creador genial de la nueva doctrina y de la nueva técnica de las reivindicaciones obreras, los mismos dirigentes, aún los peronistas, volviesen a la vieja doctrina y los viejos métodos, dominados inconscientemente o infiltrados por los otros. La presencia de un viejo dirigente gremial al frente del Ministerio de Trabajo y Previsión fue el primer paso para evitar que sucediese aquello, pero no era suficiente todavía, puesto que aquella presencia infundía solamente confianza, la confianza del, la confianza del compañero y del amigo. Para evitar el peligro era necesario algo más, y creo que ese algo más fue y sigue siendo mi presencia. No tanto por lo que pueda valer ni hacer yo, sino porque yo estoy demasiado cerca del líder, como para que donde yo esté no me acompañe un poco de su magnífica presencia. Cuando vemos la sombra de alguien nos sentimos que está cerca, así como la sombra del líder es mi presencia en la secretaría, y a su sombra yo intento seguir el camino en el que se inició. Sé que hay una gran diferencia. Donde él daba una lección magistral, yo apenas balbuceo. Donde él solucionaba un problema con 4 palabras, yo me quedo a veces una semana entera. Donde él decidía, yo apenas sugiero. Donde él veía, yo apenas vislumbro. Es que él es el conductor. Yo solamente soy una sombra de su presencia superior.